Bueno, como lo vieron en el título del video, ahora vamos a hablar de Linux o GNU Linux. ¿Por qué GNU Linux no es tan popular como debe? Lo primero que debemos saber es que es Linux. Linux es un kernel que hace esa pequeña interacción entre el hardware y el software que utilicemos en nuestra computadora. Bueno, ya sabiendo eso, ¿por qué Linux no es tan popular? Lo primero que debemos saber es que el sistema más utilizado en ordenadores sobremesa es Windows. ¿Por qué? Porque viene preinstalado en el 100% de computadoras que vienen de PC o desktop. ¿Por qué? Porque Microsoft le da licencias a muchas compañías totalmente gratis o a un bajo costo a cambio de que vengan instalando Windows en sus computadoras. Lo que da a reducir es que Windows es el sistema más utilizado a nivel de desktop o el usuario promedio. ¿Por qué? Porque si tú quieres una distribución de GNU Linux, tienes que instalarla, tienes que tener problemas, por ejemplo, para botear una memoria, para descargar el ISO, algo que un usuario promedio no sabe hacer y resulta muy engorroso. Por eso hay muchos sistemas que no han preinstalado. Aparte de tener problemas con botear una memoria o un CD o alguna forma de instalar Linux o una subversión, tienes problemas con los drivers. A veces son muy antiguos o literalmente no los hay, lo cual te hace un impedimento para que sigas utilizando alguna variante de Linux. Algo que cabe destacar es que Linux es libre. Si quieres modificar o agregar algo, lo puedes hacer, si sabes hacerlo o compartirlo. Pero algo que cabe destacar es que Linux no es tan popular en desktop, sino en servidores. Ahora te preguntarás, ¿por qué Linux es tan compatible con servidores, por así decirlo? Es más compatible con servidores porque cualquier persona, a comparación, por ejemplo, de Windows, puede arreglarlo o darle soporte, porque Linux es libre. ¿Y por qué digo esto de que muchas personas pueden modificar el sistema? Bueno, es totalmente libre, como mencioné. A comparación de Windows, Linux es más flexible en cuestiones de desarrollo, ya que, por ejemplo, Windows ofrece servicios mucho más caros y menos desarrollados a comparación de Linux, que es totalmente gratis y cualquier persona puede mejorarlo, desarrollarlo, o incluso otra persona desarrolla algo y tú quieres agregarlo a tu sistema, tú lo puedes agregar, algo que Windows no te permite. Y si te permite acceder a esto, eso es un curso o certificado que ellos mismos venden, algo que en Linux es casi nulo. A pesar de que el Linux tiene problemas con diferentes hardware o, por así decirlo, drivers, Linux tiene una gran comunidad detrás de ella, de millones de usuarios y millones de programadores mejorando esa cada vez más. Pero ¿qué tiene como malo Linux o GNU Linux o algún sistema o movimiento que pertenezca a este? Que puede tener la mayor eficacia o, por así decirlo, los mayores ojos en ella y puede tener al otro día nada. Totalmente ese desarrollo se va hacia otra comunidad, hacia otro sistema. Pero hay que enfocarse en sistemas que haya mucha comunidad y que haya mucho desarrollo, como por ejemplo Ubuntu. Por otro lado, algo malo que posee GNU Linux es el soporte por parte de programas como por ejemplo Office o por ejemplo otro Adobe. Esos programas no le dan soporte por el bajo porcentaje de usuarios que esos representan. Por otro lado, hay programas, como por ejemplo juegos, que no están disponibles en Linux o GNU Linux. Sí, hay programas que tú puedes emular los programas de Windows en Linux, pero no siempre van al 100% de esto. Y también te llevan a un callejón sin salida, que a veces no cualquier usuario o un usuario promedio no podría, instalar Linux o GNU Linux y mucho menos instalar programas. Porque Linux mayormente se basa en comandos, algo que en Windows ya casi no se ve. Pero no todo es malo. Hay muchos programas que están mejor desarrollados que en Windows. Por otro lado, son gratis y también hay mejoras que otros usuarios han hecho. Una pequeña luz al final del túnel es que Linux, el kernel de Linux, se ha mantenido bajo perfil, por ejemplo, debajo de Android. Android ha heredado Linux, su kernel, no todo, solamente su kernel, y ha llevado que sea el sistema más utilizado a nivel mundial en teléfonos. Algo que cabe destacar es que solo el 2% de los usuarios promedios usan Linux o alguna versión de GNU Linux, mientras que el 60% de los servidores está basado en GNU Linux. Empresas como Facebook, Oracle, Google se están introduciendo en esto de los sistemas operativos para servidores, incluyendo Microsoft, después que se había negado a esto. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado toda la información sobre Linux
Y hay otro en mente que es Linux. Y gracias y compartan si les gusta el video.